Un pequeño descuido con grandes consecuencias. Mis hermanos, no todo descuido tiene las mismas consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? No todo descuido tiene las mismas consecuencias. En algunos contextos, olvidar algo puede parecer pequeño, pero en otros puede ser fatal. Un descuido en un semáforo causa un pequeño empujón en el vehículo que tienes adelante. Se te olvida poner el pie en el pedal del freno y de repente sientes, ay, ya choqué con algo, ¿no? Es algo mínimo. En la mañana que llegamos aquí a la iglesia, aquí había, yo no conozco esos carros, son modernos para mí, pero había frente a la iglesia, casi frente a la iglesia, un carro con las llantas para arriba. Entonces yo dije, ándale, estos son nuevos. Pero bueno, estaba ahí, ya se lo estaban llevando. Pero imagínate esto, no es lo mismo distraerte en un vehículo, en un semáforo o en algunos kilómetros, que distraerte en un Fórmula 1 que se ha registrado que estos autos, la mayor velocidad es a 378 kilómetros por hora. Yo he llegado a 200, no más, pero 378 kilómetros por hora. Imagínate ir viendo el celular a esa velocidad, ¿no? No es lo mismo distraerte aquí frente a la iglesia que en una pista de Fórmula 1. Un descuido, por ejemplo, al cerrar una válvula o una llave de agua en tu casa, no pasa a mayores. Tal vez se te vacía el tinaco o la cisterna o pagas más recibo de agua o se te inunda la casa, ¿no? Pero en la central nuclear de Chernobyl, durante una prueba técnica, los operadores desactivaron sistemas automáticos de seguridad que controlaban válvulas y regulaban la temperatura o el flujo de enfriamiento al reactor principal. Al quedar estos controles abiertos, creo que la historia la conocemos la mayoría. Se produjo el desastre de Chernobyl y resulta que murieron cientos de personas y otras muchas más fueron afectadas. Y que, por cierto, esto sigue teniendo consecuencias 40 años después. Hay de descuidos a descuidos, ¿estamos de acuerdo? Hay de descuidos a descuidos. Hay cosas que simplemente no se pueden descuidar sin que todo lo demás sufra consecuencias. Hay cosas que no podemos descuidar porque alrededor de eso, mis hermanos, van cayendo por sí solas. De la misma manera, la iglesia puede ocuparse en muchas actividades buenas. Nunca vamos a estar en contra de esto. Pero escúchame bien. Pero si descuida la predicación fiel de la palabra de Dios, comenzará lentamente a perder su fundamento. Y es justo lo que Hechos capítulo 6, versículos 1 al 11 quiere enseñarnos. Que debemos cuidar la predicación de la palabra dentro de la iglesia. Y voy a sentar una base de una vez. Y esto no solamente me corresponde a mí o a quien está predicando en algún momento. Esto, amada iglesia, nos corresponde a todos. Porque todos somos el cuerpo de Cristo y todos fuimos esos que el Señor dio esta encomienda de ser columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Nosotros, mis hermanos, a la luz de la Escritura, tenemos y debemos cuidar la predicación de la palabra dentro de la iglesia. Mis hermanos, hay de descuidos a descuidos. ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Cómo debemos cuidar la predicación de la iglesia? Dentro de la iglesia. Número 1, examinando continuamente cuando lo urgente comienza a desplazar la palabra. Sé que hay cosas urgentes. Cuando la iglesia permite que las demandas importantes desplacen la predicación y la oración, escúchame bien, pone en riesgo el por qué somos iglesia y la verdadera misión que tenemos. Mis hermanos, por eso debemos organizarnos sabiamente para que la palabra de Dios nunca sea descuidada. Vamos a leer rápidamente el pasaje. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, había murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos
hacemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué sucedía? Obedecían a la fe. Mis hermanos, debemos cuidar la predicación de la palabra, cada uno de nosotros. Ahora, no solamente dentro de la iglesia, voy a explicar después, sino fuera de nuestro contexto. Mis hermanos, cuando la iglesia permite que estas demandas importantes desplacen a la palabra, desplacen a la oración, tenemos grandes problemas. El aseo del templo, el mantenimiento, la logística de reuniones, organización de eventos, atenciones sociales, apoyo en cosas técnicas, coordinación de ministerios, administración financiera. ¿Todo esto está mal? No. Y créanme lo que todo eso es lo que estamos haciendo por la gracia del Señor, para que el día de hoy haya una transmisión, haya alabanza, haya dirección en el culto, maestros, Santa Cena. Mis hermanos, hay de verdad un mar de gente sirviendo. Quienes reciben en la entrada, el aseo se hizo el viernes o el sábado se hace. Hubo reunión de jóvenes el sábado, la reunión de matrimonios. Entienden que nada de esto, mis hermanos, en sí mismo es malo, pero se puede volver un fin en sí mismo. Y ese es el problema. ¿Alguna de estas cosas, mis hermanos, está mal? No, para nada. Pero debemos entender que no es lo primordial de la iglesia. Que esto no nos hace ser iglesia. Recuerden, somos iglesia porque hemos sido salvados a través de la fe en Cristo Jesús. Eso nos hace ser iglesia. Eso nos hace ser hermanos y un cuerpo en Cristo. Todo lo demás, mis hermanos, sí, claro que es importante y estamos creciendo y madurando en estas cosas. Estamos intentando mejorar, ¿vieron el mensaje que mandamos? Estamos intentando llevar a mejor todo lo que el Señor nos está permitiendo hacer. Nosotros como cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia, tú y yo, debemos estar alertas y saber discernir cuando las cosas y necesidades legítimas e importantes están tomando un lugar prioritario. Mis hermanos, me han preguntado, un ejemplo, hablando en mi contexto, no sé si a ti te pasó, ¿por qué no tenemos culto en la tarde? ¿Por qué no tenemos culto en la tarde? Mi respuesta ha sido dos cosas. ¿Dónde en la Biblia ves que había culto en la tarde? No sé qué. O sea, ¿dónde ves que había culto? ¿Qué es, vespertino o matutino? Vespertino es de la tarde, ¿verdad? Siempre. No estoy en contra. Si hubiera la necesidad, claro que lo hacemos. Pero mis hermanos, yo sé que muchos de ustedes toman el tiempo y de verdad, aunque a muchos eso no les guste, yo agradezco que ustedes se den el tiempo, que no dejen de congregarse, que se tomen el domingo para venir y congregarse, que esto es un privilegio y una obligación de todos nosotros, pero siempre voy a agradecer que ustedes en este contexto, en este tiempo, dejen muchas actividades y tomen el tiempo para congregarse. Nunca dejen de hacerlo, porque se vuelve costumbre según Hebreos y dejamos de congregarnos. Ahora, lo segundo, yo sé que también es el tiempo que tú tienes para estar con la familia. Y siempre voy a rogarte esto, aprovecha si el domingo en la tarde tienes tiempo para estar con la familia. En ocasiones hay temporadas que no podemos hacerlo, pero aprovéchalo. Aprovecha el tiempo, apaga el celular, ve una buena película. No sé cómo uses el tiempo para estar con la familia, pero debemos aprovecharlo. Mis hermanos, nosotros somos ese cuerpo de Cristo, su iglesia. Y debemos estar alerta cuando nos metemos en un activismo sin fondo y que no tiene fin. Donde tenemos una actividad, otra actividad, otra actividad, otra actividad, pero ¿hacia dónde nos están llevando esas actividades? ¿Hacia qué estamos apuntando? ¿Qué están haciendo en nosotros? Yo lo dije y vuelvo a repetirlo, los grupos de crecimiento no fueron para multiplicarnos. Fueron para orar, bueno, para leer la Biblia, para orar y para tener comunión los unos con los otros, lo que hemos estado viendo en Hechos. Oramos, estamos aprendiendo en los discipulados, el tema, las mentiras que las mujeres creen, no, ese es de los jueves, ¿verdad? ¿Cuál fue el que vimos nosotros? ¿Mentiras? ¿Mentiras son puras mentiras? ¿Cuál fue? No sé, pero el jueves vimos un buen estudio. Lo dio Lluvia, por cierto. Y disfrutamos mucho el estar reunidos, aprendimos la palabra, tenemos esos debates o ese intercambio de opiniones muy buenas, mis hermanos, pero los grupos de crecimiento son eso, para crecer en la piedad, para leer la palabra, para orar,
para conocernos más a través de la comunión, de lo que cenamos, del café, del pan, de todo eso que sucede dentro de estos grupos. Y eso debe suceder también dentro de la iglesia. El relato de Hechos 6, comienza mostrando a una iglesia saludable y en crecimiento. ¿Qué dice que sucedía? Como crecía el número, y me encanta porque por primera vez a esta comunidad, a estos creyentes, a estas personas, ¿cómo les llama Lucas? No les llama creyentes, no les llama cristianos, ¿cómo les llama? Discípulos. Y ese es nuestro anhelo, que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, sí sean creyentes en primer lugar, claro que sí, esa es la base de todo. Sí sean cristianos, que imiten a Cristo, pero principalmente que se vuelvan discípulos, que seamos seguidores fieles de Jesús. Yo no creo que haya simpatizantes, yo no creo que haya primos, sobrinos. Hay hijos de Dios, que han creído por fe en lo que Él ha hecho, que es salvarnos a través de su sacrificio. Mis hermanos, sin embargo, el crecimiento trae presión interna. Y lo que surge ahora, ¿qué es? La murmuración. Porque las viudas helenistas estaban siendo desatendidas. El problema es que los judíos que estaban en la diáspora, que no hablaban hebreo o arameo en sí, que venían de otros lados, los locales, se supone, por lo que el texto nos dice, aunque no da más detalles, los locales estaban atendiendo mejor a las viudas de ellos. Pero las viudas que venían o que eran helenistas, ¿qué sucedía? Como que pues así, a los otros les daban 2 piezas de pollo, y a las viudas de los griegos que hablaban griego, ¿qué se les daba? Pues una alita nada más se les daba. Entonces había problemas. Y lo que surge de esto, ¿qué es? Según Lucas, surge la murmuración. El problema de los judíos helenistas contra los judíos nativos no era menor, porque Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, pudo decir, tuvieron ahí un desacuerdo y pidieron que se les sirviera más avena o más pollo, no sé qué comían. Pero el problema era que estaban murmurando. Ese era el gran problema. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde comenzó todo? El problema es que la distribución era desigual. Los alimentos no se daban de la misma manera. Y esto despertó una queja. Y esto, mis hermanos, esta queja iba a exponer un punto débil de la iglesia. ¿Cuál era el punto, el talón de Aquiles, el problema? Escúchame bien, número 1, o el primer problema de la iglesia. Recuerden que la iglesia está comenzando. La murmuración. La debilidad de la iglesia aquí tiene un nombre y se llama murmuración. La murmuración surge porque dentro de la iglesia había 2 grupos culturales. Ya lo dije, los hebreos y esos judíos locales, los judíos de habla griega y los judíos locales que hablaban arameo. El problema era que ellos notaron que los locales le daban más comida a las viudas. No sabemos en sí qué murmuraban. Eso no nos dice Lucas. No sabemos las palabras exactas, pero déjame imaginar un poco. De seguro decían esto, o tal vez decían esto. De seguro les dan más por ser amigos. De seguro son sus allegados. Ellas comen mejor porque se creen mucho. Les dan más porque son bien barberas con los discípulos. De seguro por eso les dan más. Solamente estoy imaginando. Pero escúchame bien. De eso se trata la murmuración. De no saber en sí lo que se dijo. De no tener las palabras ni el contexto, como lo vimos mucho en Job, de las cosas que se dijeron, cuándo se dijeron, cómo se dijeron, para qué se dijeron, en qué tono se dijeron. Iba a ser una dinámica, se me fue el tiempo, pero quería hacer la dinámica del teléfono descompuesto entre nosotros. ¿Alguien ha jugado el teléfono descompuesto? Y eso es tan chusco, pero tan realista en cómo esto se va distorsionando y distorsionando y distorsionando, y puede llegar a un punto donde esto es incontrolable. Mis hermanos, la murmuración deja ver cómo los problemas prácticos, porque había un problema, pueden comenzar a dominar la vida de la congregación si no se atienden correctamente. Había un problema. ¿El problema cuál era? No se está atendiendo de la misma manera a las viudas. Ese problema era porque era un buen problema. ¿Cuál era el problema por gracia que tenía esta congregación?
Lo dice el versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de discípulos. Si vamos un poquito hacia atrás, recordemos que cada predicación se convertía en una cantidad tremenda de personas. Mis hermanos, aquí, no sé cuántos sabemos el día de hoy, pero yo sé que donde hay 2 creyentes, hay 4 opiniones, y no necesariamente la del Espíritu Santo. Y eso no está mal. Vamos a ir adelante en esto. Querida iglesia, en este capítulo de Hechos, Lucas utiliza la palabra griega gongismos. Escucha bien, me gusta esto, que no describe simplemente una queja normal. No describe algo que tú y yo decimos a la ligera. Esto expresa o se expresa en voz baja y comienza a propagarse dentro de la comunidad. Es esta voz que circula entre pasillos, entre personas, entre casas, entre mente y corazones que prestan sus oídos. Y justo esto estaba pasando en la iglesia. La murmuración comenzó porque no se alimentaba de la misma manera a las viudas. Para nosotros puede ser ridículo, pero para Lucas no, porque le llama murmuración, no opinión. No dice, estaban opinando que no se alimentaba a las mujeres por igual, a las viudas por igual. Ellos estaban diciendo en voz alta. Lucas le llama murmuración, porque la murmuración es grave. Imagina, mis hermanos, cómo el teléfono descompuesto puede ser tan gracioso y que la información llega de A a B, C, D, H, I, tan distorsionada. Imagina esto en un grupo grande y con un tema delicado. ¿Y cuánto daño puede hacer esto? ¿Cuán marcado puede dejar el corazón de una persona? ¿Y cuánto podemos envenenar el corazón de alguien y la vida de otros por la murmuración? Voy a decirte algo. Como pastor, es fácil envenenar el corazón de alguien, pero el proceso de restauración solamente lo puede. Pero es bien complicado. Y claro que Dios nos utiliza. Pero la murmuración, mis hermanos, ese siseo, esas palabras en voz baja, eso que se dice entre pasillos, puede terminar realmente en algo grave y puede dañar el corazón. Ahora, opinar no es el problema. No me malentiendas, todos podemos opinar y todos opinamos. Todos somos libres de expresar nuestras dudas, inquietudes y perspectivas sobre diferentes situaciones. Mis hermanos, todos podemos hacerlo. ¿Por qué crees? Porque Dios nos creó así, con pensamiento y discernimiento, con raciocinio. Somos inteligentes, tenemos argumentos. Estuvimos ahí en el cumpleaños de Luis, algunos que nos invitó. Y la verdad salió un tema que en México nunca va a causar polémica, que nunca va a ser conflictivo, que nunca va a ser un tema así relevante: la política. Hermanos, pero de verdad yo agradezco a Dios porque después del sillazo que recibí en la nuca, no se crean, después de estar ahí comentando y todo, se rompió el feliz, como ya veíamos la tensión en el aire y todo esto. Amigos, como siempre, todos tenemos la capacidad de opinar. El verdadero problema no está en lo que decimos, nunca va a estar ahí, sino en la motivación del corazón y en la manera en que lo expresamos. Cuando nuestras palabras no buscan edificar, sino quejarse o dividir, dejan de aportar y comienzan a afectar la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso, más que cuidar solo nuestras opiniones, debemos cuidar el espíritu con que las compartimos o la motivación con que las compartimos. Voy a decirte algo. Descansa en que Dios conoce tu corazón cuando refieres alguna opinión. Descansa. Pero también tiembla porque Dios conoce tu corazón. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Descansamos porque Dios sabe por qué lo decimos. Pero también debemos temblar porque Dios sabe por qué lo decimos. Conoce nuestras motivaciones, conoce nuestro corazón. ¿Sabes por qué hay tantos cristianos heridos? Por lo que se ha dicho de ellos. Ni siquiera por lo que se ha hecho, por lo que se ha dicho. Y eso, mis hermanos, es una cosa terrible. Cuando nuestras palabras hieren, cuando nuestras palabras convulsionan alguna reunión o dividen algo, mis hermanos,
No tenemos que evaluar lo que dijimos. Eso es solamente la punta del iceberg. Nuestras palabras, ¿de dónde vienen? De nuestro corazón. No evalúes tus palabras, evalúa tu corazón. Evaluemos nuestro corazón. Evaluemos qué está emanando de eso. ¿Qué es lo que sale de ahí y se lleva hasta nuestra boca y aterriza en ocasiones en un terreno fértil? Quiero llevarlo un poco del contexto de la comunidad a lo personal. Si la persona no está presente y vamos a hablar de su vida, pero eso no nos lleva a orar por ellos, a buscarle para ayudarlos, mis hermanos, es mejor guardar silencio. Me prestaron un libro, aquí lo tengo porque lo apunté. Se llama el autor cubano Gerardo Ávila. Gerardo Ávila. Está increíble. Lo tengo en la oficina, me lo prestaron los Gómez, si lo necesitas te lo presto, pero dice algunas cosas como esto: la murmuración es uno de los pecados más comunes, pero menos censurados. Se ha vuelto algo normal. La murmuración es un pecado tan común y sutil que sin temor a la equivocación se puede afirmar que un alto porcentaje de los que se llaman cristianos lo practican con tanta facilidad que ni cuenta se dan de la gravedad de lo que están haciendo. Hay otro comentario que subrayé, dice: la murmuración se ha normalizado a tal punto que ha sedado la conciencia para que ésta no cumpla su función. Una de las cosas que contribuye a la sutileza de este pecado es la aceptación social que tiene. Lo hemos vuelto normal. Hemos dicho: soy frontal, yo no me guardo mis palabras. Le hemos puesto ciertas caparazones o lo hemos maquillado para que esto no suene tan mal. El autor dice esto: muchos cristianos han caído en la trampa de hacer algo grave. Han caído en la trampa de hacer algo grave, solo que la sociedad no lo hace grave, y le resta importancia a aquello que la sociedad no le da importancia. Otra cosa que subrayé dice: la murmuración es el condimento indispensable de las fiestas de este mundo. Y lamentablemente también el de algunos que reclaman ser cristianos. Me gusta lo que pone. Es un acto de cobardía. Revela un carácter pobre. Como regla general, el murmurador es una persona de pobre formación y de inteligencia limitada. Su tiempo no es requerido para cosas importantes, pero por eso lo ocupa en murmurar. La murmuración es grave, amada iglesia. Y oremos porque de nuestra boca salgan cosas que edifican, que ayudan a crecer. Murmurar para mí no es tener un diálogo abierto para buscar cómo podemos crecer, sino una inconformidad que circula silenciosamente y afecta el ambiente espiritual del pueblo de Dios. Por eso esta palabra aparece intencionalmente en Lucas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban murmurando. Se estaba murmurando. El caso más drástico de murmuración lo encontramos en el Antiguo Testamento contra Moisés. En Números 16, léanlo con calma en casa, en la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Allí no fue solo una queja, sino el rechazo directo del liderazgo establecido por Dios. ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban murmurando y lo que hicieron es arrastrar a gran parte del pueblo, ¿a qué? A murmurar. ¿Cómo paró Dios esto? ¿Cómo paró Dios esta murmuración? La tierra se abrió y salieron flores hermosas. Hermanos, la tierra se abrió y se los tragó, se cerró. Dios así terminó con la murmuración y murieron muchos. Al usar el término murmuración, Lucas quiere que su audiencia y nosotros entendamos que el problema de la iglesia primitiva no era solo administrativo, no era te doy más alimento, sino que se desarrolló y apuntó hacia la murmuración. Y esto, mis hermanos, es el comienzo de la iglesia y me encanta porque Lucas no intenta maquillar lo que era una iglesia ideal. Si acaba de decir en el versículo 1 que en aquellos días crecía el número de los discípulos, pero después aterriza diciendo, pero había murmuración. Creo que intencionalmente el Espíritu Santo nos da estos contrastes. Porque la iglesia es una iglesia santa, pero constituida de grandes pecadores. Yo soy el primero. Y hasta el día que Cristo venga, o el día que nos muramos, mis hermanos, vamos a ser perfectos. Pero mientras, no tenemos que justificar lo que no es justificable. Pero tenemos que luchar en humildad, en sabiduría, para crecer y madurar entre nosotros.
Te digo esto para que te sientas mal o para que, ay, voy a salir. No. Lucas nos lleva a través de Hechos para recordarnos que esta iglesia es una iglesia que Dios ama. Es una iglesia que está creciendo. Es una iglesia que está enfrentando diferentes retos. Es una iglesia que seguirá enfrentando diferentes retos. La murmuración resulta tan peligrosa porque cambia el enfoque de la iglesia sin que muchos lo noten. La comunidad deja de mirar la obra de Dios y comienza a centrarse en las fallas humanas, lo que nos hace diferentes, en lo que podemos estar inconformes. Mis hermanos, el verdadero riesgo dentro de la narrativa del texto no es la falta de ayuda social, sino la posible distracción del ministerio apostólico. ¿Cuál es? Dejar de predicar la palabra, dejar de orar. Este pasaje establece una prioridad espiritual clara. Atender las necesidades es importante, siempre va a ser importante, pero nunca al costo de abandonar el ministerio de la palabra. No puede ser negociable. Y esto, mis hermanos, nunca debe ser negociable dentro de la iglesia. Hace años, recuerdo que yo creo que adolescente, joven, y se estaba construyendo el templo de la iglesia donde crecí, que es un templo grande y que se hizo con recursos pues, de la misma iglesia. El terreno es muy grande, les he contado que ahí hay piedra volcánica, entonces los domingos se empezó a ocupar y se decía, ok, todos los varones se van a salir a trabajar. Hasta que alguien, bien intencionado y sé que guiado por el Espíritu Santo, dijo, a ver, no. O sea, apartemos otro tiempo para venir a hacer esta chamba, que es buena, que es loable, que es importante, es nuestro templo. Pero lo principal del domingo es reunirnos ¿para qué? Para escuchar la predicación, para reunirnos para alabar a Dios. Todo lo demás, mis hermanos, tiene que pasar a segundo término. Es importante, claro, pero al menos aquí. Mientras yo sea el pastor de esta iglesia y el Señor me permita seguir sirviendo, nunca la predicación de la palabra va a ser negociable por un speech político, por comerciales de no sé qué. Mis hermanos, la palabra tiene que ser predicada y no solamente tiene que ser una convicción mía. Si tú a los 15 minutos ves que alguien está predicando y habla 2 idiomas, o sea, español y pura tontería, bájenlo de aquí y díganle, oye, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo no es algo que está en la Biblia. O sea, ¿cómo andas arrebatando? ¿Cómo andas viendo ángeles? ¿Cómo andas? O sea, eso no viene en la Biblia. Dale lugar, aquí habrá gente que pueda predicar la palabra fielmente y sé que lo hay. Mis hermanos, en primera, yo no sé qué va a hacer alguien de hacia arriba aquí. O sea, no sé qué va a estar haciendo aquí. En segunda, ustedes son los encargados. Les he platicado en la iglesia que pude servir en Torreón y pastorear. Ahí sembrar una iglesia en un lugar muy complicado ahí en Torreón. Y un día me puse de acuerdo porque estaba la iglesia, entre las iglesias bautistas tienen misiones y las misiones pasan por un proceso y se organizan como iglesias. En esta organización se hace un concilio, hay pastores y se le hacen preguntas a la iglesia, preguntas doctrinales, preguntas prácticas, se les pregunta para ver la madurez de la iglesia. Y yo estaba en ese tiempo preparándolos, enseñándoles acerca de cristología, de la iglesia, de lo que es la iglesia, de doctrinas básicas. Pero me puse de acuerdo con mi esposa y me puse de acuerdo con una muchacha. Dije, ustedes síganme la corriente. Entonces pasé muy serio. Dije, hermanos, el Señor el día de hoy me ha revelado algo, un sueño. Yo creo que escuché un amén. Yo estaba muy serio. Esta noche el Señor me dijo que pues, para mí no es suficiente por mi nivel espiritual una sola esposa. Entonces el Señor me reveló que ella tiene que ser mi segunda esposa. Hermanos, escuché amén, creo. Dije, no, ustedes tienen que decir que no. ¿Cómo que amén? O sea, tienen que decir que no. Alguien tiene que pararse y decir, a ver, pastor, qué babosada, qué tontería estás diciendo. Porque no todo el que venga aquí, mis hermanos, no todo lo que se diga va a ser lo que la palabra dice. Y esto puede sonar muy bonito, puede sonar muy bien. Puedes tener los títulos que quieras, el respaldo que quieras, venir de Timbuktu o de Chiapas o de Chihuahua, de donde sea. ¿Y qué crees? Si la palabra que se nos ha dado no lo dice, no tenemos ni siquiera por qué escucharlo. La predicación de la palabra es lo básico. Debemos cuidar la predicación de la palabra dentro de la iglesia, organizando, número 2, la vida y el quehacer de la iglesia para proteger la predicación. Escúchame bien, no hay tiempo
que sea mayor, mejor o más provechoso dentro de un culto que no sea todo lo que hacemos dentro del culto. ¿Entiendes eso? Yo no categorizo alabanza por un lado, predicación por otro, ofrendas por aquí, lo que hacemos por allá. No, mis hermanos, todo lo que hacemos en este culto es importante. Y queremos madurar y crecer en eso. Estamos con los de alabanza y le he pedido a David, alabanza que no exalte la obra de Cristo, vámonos. No tenemos por qué cantarla. Suena bonito, pero habla totalmente de mí. Yo no vengo a hablar de mí aquí. Yo no vengo a cantarle al mí, al yo. Eso lo hago toda la semana y lucho con eso. Yo quiero que cuando estamos aquí, no quiero escuchar una balada romántica. Que tú y yo hagamos lo que se hace en los salmos, en toda la Biblia. Cada que se reunía el pueblo, ¿qué? Exaltar la obra de Cristo, cómo nos salvó, su carácter, quién es Dios a través de lo que cantamos. Lo dijo Arturo, adoración no es aquí lo que hacemos en 30 minutos, 25 minutos, es nuestra vida rendida a Dios. Pero la predicación, mis hermanos, siempre tiene que estar ahí. No importa el tiempo que sea, no importa dónde lo hagamos. La predicación es lo que el Señor, es la locura que el Señor nos dio para que otros escuchen este mensaje. Es la locura de la predicación. La solución apostólica no elimina el problema ni ignora a las viudas. Tampoco centraliza todo en solamente algunas personas, ni se enfoca en, no, a ver, están murmurando, vámonos de aquí. Lo que hacen los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, según el versículo 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El propósito queda explícito. ¿Por qué? Ok, hay un problema, hay murmuración. ¿Qué vamos a hacer contra esto? Vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Ok, hay una distribución no equitativa de los alimentos, en especial para las viudas. Guiados por el Espíritu Santo, lo que hacen es hablar con la multitud, porque es la multitud, es la iglesia, que ya se le llamó iglesia en el capítulo anterior, la que avala a estos siervos. La palabra que se utiliza aquí son diáconos. La elección de los 7 surge como una respuesta anticipada. No hay un problema aún. Hay la murmuración, pero no se ha desencadenado en una división, en un pleito, en una contienda, en algo mayor. Para mí se están anticipando. Ahora, elegir a estos hombres es una necesidad para no desatender lo principal. Estos hombres, la Biblia dice que ellos escojan ¿a cuántos? A 7. La reorganización o cómo harían ahora el quehacer de la iglesia para atender a las viudas fue para que la palabra continúe ocupando un lugar central en la vida de los discípulos y en la vida de la iglesia. Debemos entender algo. No se reparte el trabajo por importancia. Porque a veces malentendemos este pasaje al decir, ok, es que los apóstoles tienen un nivel mayor, tienen una investidura mayor. No, nada de esto, mis hermanos. Los apóstoles estaban enfocados y era ese el don y el enfoque que el Señor les había dado. ¿Cuál? Predicar la palabra y orar. Pero estos diáconos que se iban a nombrar no es que ocupen un lugar menor, es que cumplen con una función diferente, pero son importantes dentro de la iglesia, tan importantes. Recuerden que viene la murmuración, es algo que puede causar estragos en la iglesia, y ante esa murmuración, ¿cuál es el antídoto para la murmuración? Nombrar a 7 hombres temerosos del Señor. Debemos entender por eso que no es por una jerarquía. Así como Dios diseñó el matrimonio, y sabemos que el matrimonio, otra vez, lo escuchamos, se ha enseñado, el matrimonio no tiene jerarquías. Tú y yo cumplimos con una función específica dentro del matrimonio, que el Señor así lo diseñó. ¿Tienes alguna queja de por qué el varón es cabeza, de por qué la mujer debe de someterse, por qué los hijos deben de obedecer? No vengas conmigo. ¿Quién crees que diseñó así el matrimonio? Dios. Pregúntale a Dios así. Lo mismo pasa en la iglesia. Dios diseñó pastores, diseñó obispos, ancianos que se dicen así de la misma manera y después diseñó a los diáconos. Crecí en un contexto y no voy a decir que está mal, pero los diáconos dentro de la iglesia, escuchabas diáconos y era como Mufasa, así, Mufasa, y luego diáconos era,
Hermanos, los diáconos se volvieron los dueños y señores dentro de la iglesia. Y si tú lees con cuidado el texto, los diáconos no fueron ni para pastorear, ni para predicar. Escucha bien lo que voy a decirte. Fueron puestos ¿para qué? Para servir las mesas. ¿Son menos importantes? Jamás. Son sumamente importantes dentro de la iglesia. Tan importantes que el nombramiento de varones que ocuparan este oficio de diáconos, fue anticipado para los problemas que podían venir. Y por eso se nombró diáconos. Ahora, puedes decirme, es que entonces todos pueden ser diáconos. Todos pueden hacerlo. No. ¿Qué perfil es el que se le da o se le exige a estos hombres? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. Número 1, ¿qué? De buen testimonio. ¿Lo explico o lo entienden? Que sean fieles a Jesús. Que lo que ellos ven, lo que ellos escuchan, la manera en que viven, ustedes, la comunidad, diga, Él ama a Jesús. Él tiene buen testimonio. Después, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. No hemos llegado con Esteban, vamos a llegar con Esteban. Pero si tú lees con cuidado el texto, al único que dice en Hechos que era lleno del Espíritu Santo, ¿es quién? Esteban. No que los otros no estuvieran llenos del Espíritu Santo, pero vamos a ver por qué en la narrativa de Hechos se puntualiza la vida de Esteban. Después, sabios. Hermanos, servir las mesas requiere mucha sabiduría. Servir dentro de la iglesia en cuestiones administrativas, en cuestiones funcionales, requiere mucha, de verdad, mucha sabiduría. Dice, a quienes les encarguemos, ¿qué? Ese trabajo. Eso habla de compromiso. Eso habla de que los discípulos no tenían que andar detrás de ellos así, haz esto, haz aquello, oye, me falta aquí, oye, no has repartido a las viudas, no. Cuando decimos a quienes encarguemos este trabajo es que ellos iban a entregar el trabajo y ¿qué iba a suceder? Cada uno de ellos iba a hacer lo que le correspondía. Debemos entender que el antídoto fueron los diáconos. Los requisitos espirituales de los servidores muestran que incluso las tareas que parecen menores se hacen a través de personas que tienen un buen testimonio, que son creyentes, que están llenos del Espíritu Santo, que son sabios y confiables para el trabajo. No hay trabajo menor aquí. Todo lo que tú haces para el reino es importante. Y no es por una jerarquía, no es que la palabra ocupe un lugar más alto y que los diáconos andan por ahí limpiando la mesa. Mis hermanos, todo lo que hacemos, esto es para la edificación del cuerpo. Tú tienes un don que el Señor te ha dado, mínimo tienes uno. Eso significa que eres creyente, pero también te hace responsable de que no tomes lo que el Señor te ha dado y ¿qué? Lo entierres. ¿Qué es eso que el Señor te ha dado? Mis queridos y amados hermanos, amada iglesia, tú lo pongas al servicio y se multiplique. Hermanas que me han dicho, y las amo y las respeto y saben cuál es mi respuesta. Pastor, es que yo nomás puedo orar en la casa. Hermanas, es lo que más necesitamos. Se está planeando, en específico Arturo y Lucy, están detrás de un ministerio de intercesión. Estamos ya por, así como aterrizarlo, ellos aterrizarlo. Mis hermanos, necesitamos orar, pero siempre, bastante. Reconozco que son una iglesia que ora. Reconozco que ustedes oran, pero intencionalmente formar grupos, formar una estrategia y estar orando los unos por los otros. Que no sea el sí vamos a orar, sino de verdad dar seguimiento a las personas, a las peticiones, a las gratitudes. Saber que el Señor está usando a personas y no se diga lo que el Señor ha hecho. Mis hermanos, cuando vienen a ensayar, lo he dicho porque son los que ustedes ven. El integrar todos esos instrumentos, las voces, el sonido. Gabo está allá atrás viendo el monitor con las cámaras. Y la anda moviendo y anda haciendo todo y no se trata de una sola persona. Los que sirven con los jóvenes, ¿saben cuántos están sirviendo ahí y lo que están haciendo? Ese es el propósito de este año y ese fue mi llamado a los ministerios. Enseña a otros, reprodúcete en otros, confía en otros, caminemos con otros. Si yo me muero mañana, mis hermanos, de verdad,
Sé que el Señor va a levantar, no van a necesitar ver hacia otro lugar. Aquí hay gente que el Señor ha llamado a servir. Aquí hay gente que puede pastorear. Y mi oración es que de entre nosotros el Señor levante, porque son parte del cuerpo importante. Entonces, ¿por qué la iglesia necesita diáconos? La iglesia necesita diáconos para cuidar las diferentes necesidades. Por lo demás, pero además preservar la unidad y permitir que la predicación de la palabra permanezca en una centralidad. Todo es importante, todo es funcional. Pero mis hermanos, que en este lugar siempre se predique la palabra. Lo voy a decir con amor, no por mí. Cuiden siempre a quien predica la palabra. Sigan amando, sigan sirviendo a quien predica la palabra. Se los tengo que decir yo porque soy su pastor. Pero si el día de mañana me muero, el Señor me lleva en un carruaje de fuego, algo así pasa, sencillo, en mi vida. Mis hermanos, cuiden de sus pastores. Que el día de mañana mi oración, mi anhelo es no ser el único pastor, y se los he dicho. Creo y mi convicción es que la iglesia debe tener una pluralidad de pastores, obispos y ancianos. No deseo ni quiero ser el único pastor, no es bíblico. Pero saben, el día que el Señor nos muestre, así como ustedes avalen a los diáconos, yo solamente los voy a recomendar. Voy a decir, hermanos, yo veo estas características en estos hermanos y yo los propongo, porque la Biblia dice que ¿quiénes avalaron esto? La multitud, la iglesia. Pasa lo mismo con los pastores. Ustedes tendrán que ser sabios, no solamente por una predicación bonita, no solamente por un buen aspecto. A mí me eligieron por eso. O sea, cuando yo llegué, guapo. ¿Por qué se ríen? ¿O no, hermana? A ver, míreme a los ojos y dígame que no. Se ríe. Hombre, ¿cómo le hago? La chivié, entramos allá. Hermanos, el Señor nos eligió por gracia. Saben que estoy bromeando y si quieren no es broma, pero que el día que el Señor nos permita tener una pluralidad de pastores, ustedes oren, se recomiende y digan sí, este varón es a quien el Señor ha puesto para pastorear a la par de otros pastores de esta iglesia. Estuvimos con el pastor Sugel hace algún tiempo en Monterrey y yo le preguntaba exactamente esto, una pregunta muy personal. Le dije, pastor, ¿cómo la lleva usted con la pluralidad de pastores? Me encantó su respuesta. Me dijo, si yo tengo que salir, comenzó por ahí. Si yo tengo que salir a algún lugar, lo primero a quién pregunto es a mis pastores, porque yo soy una oveja más y tengo mis pastores. Eso me encantó. Esa humildad, esa sinceridad, ese cuidado al mismo tiempo. Gracias, iglesia, siempre voy a reconocer por ser la iglesia que son. Gracias por su bondad, gracias por su amor, gracias porque siempre que ha habido alguna necesidad han cuidado de nosotros. Saben, síganlo haciendo así. Sigan creciendo en ese sentido. Son una gran iglesia. Son una noble iglesia. Vamos a ver en el libro de los Hechos que los problemas no hacen menos a una iglesia. Que en todo el libro de los Hechos constantemente hay persecución, constantemente hay problemas. Vienen los falsos maestros, vienen los encontronazos internos, pero esto la iglesia lo usa como un trampolín para crecer, para madurar y para que el evangelio que se predica, ¿qué crees? Siga adelante y siga siendo fielmente predicado. Mis hermanos, se me movió aquí. Voy a ir acá. Debemos orar intencionalmente. Empecemos a orar intencionalmente para que Dios provea pastores, para que Dios provea diáconos entre nosotros. Y esa es una petición. Cuando estés en tu casa, ora a Dios. Dile, Señor, ¿quiénes son estos diáconos? Hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu, hombres que sean sabios para administrar, pero no solamente eso. Quiero diferenciar porque detenerme un poquito, denme unos minutos, porque también necesitamos pastores, ancianos y obispos. Bíblicamente, esto de pastores, ancianos y obispos se entiende en el mismo término.
se entiende que son iguales. Cuando se nombra en la Biblia pastor, anciano u obispo, está apuntando hacia el pastor o hacia el obispo, hacia el anciano, hacia quienes pastorean la iglesia. Queridos hermanos, ¿qué es diferente un diácono de un pastor? Si te diste cuenta, el diácono sirve y no es menos importante, pero cuando en Timoteo y en Tito se habla de los pastores, hay un requisito muy, muy primordial. ¿Cuál es? Aparte de varón de una sola mujer, no me vayan a salir ahí con que gobierne bien su casa y que sea hábil para la enseñanza y la predicación. Eso es lo que hace diferente, pero ninguno es más importante. Entiende esto, Dios nos ha puesto en un lugar preciso. ¿Qué sucede con esto, mis hermanos? Vean lo que dice versículo 5 en adelante, por si les hacía falta nombre para su hijo, aquí hay algunos de los diáconos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién? A Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Le explico muy rápido, solamente me voy a detener con el último. Este Nicolás resulta que era un prosélito de Antioquía. ¿Qué quiere decir esto? Que no era judío. Este Nicolás era un hombre, como bien lo dice el texto, era de Antioquía, que se hizo de la religión judía. Entonces, él empezó a profesar la religión judía y después creyó en el evangelio. Y me encanta cómo Lucas mete a este hombre Nicolás, que no siendo judío, estaba sirviendo dentro de la iglesia. Lo digo de esta manera, porque todos podemos servir, no importa nuestro contexto. Todos podemos hacer algo. ¿Cuál es el resultado, mis hermanos? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos y punto. Dime si no es importante que tú y yo oremos, porque el Señor nos ayude a ser sabios en esto. ¿Cuál es el resultado, mis hermanos, en el versículo 7? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes que obedecían la fe. Una iglesia, escúchame bien, una iglesia bien estructurada, una iglesia con gente servicial, una iglesia que entiende el propósito de Dios dentro y fuera de ella, ¿qué crees? Es una iglesia que va a crecer. Una iglesia organizada bíblicamente, una iglesia que entiende por qué el Señor nos instituyó de esta manera y nos dio estos roles a cada uno de nosotros, mis hermanos, va a ser de testimonio, va a crecer. Tú y yo somos una parte importante de este cuerpo, de esta iglesia local. Por eso en Hechos 6, Lucas muestra el resultado de una iglesia que no descuida la predicación. Primero, la palabra de Dios crecía, indica que el mensaje del evangelio se exponía con autoridad, con fidelidad. Luego el número de los discípulos, ¿qué sucedía? Se multiplicaba. Hermanos, hagamos lo que hagamos, tengamos los eventos que tengamos, en el contexto que estemos, que la palabra sea predicada siempre. No organicemos algo a la luz de pura diversión. Yo sé que hay tiempo para todo y no me malentiendan, que todo lo que tú y yo pensemos sea a la luz de que la palabra sea predicada, de que el evangelio sea predicado ahí. No voy a decir nombre porque me voy a meter en un problema, pero saben que iba a predicar hace tiempo un lugar aquí, hacia carretera, allá. Y lo hacía con mucho gusto. Cambiaron ahí la administración y de repente dijeron, no, es que ya es mucho evangelio. Vamos a quitar las predicaciones porque se llega ahí el viernes y está el sábado. Entonces el viernes en la noche había un tiempo bien precioso de predicación en el auditorio y todo. Y de repente la nueva administración dijo, no, es que ya vamos a meter ahí los del hip hop y vamos a meter ahí Chuntaro Style, no sé qué metieron tanto, pero ya no predicación, ya no predicación. Yo dije, bye. Oye, qué grupos, qué camiones, qué tal pie de la iglesia, bye. No. Y así con muchas cosas donde el evangelio no está presente. ¿Saben por qué me gustó tanto Palabra de Vida? Me pagaron por este comercial, mis hermanos, porque los tiempos son tan definidos e intencionales en la diversión,
en el discipulado, en la consejería, en las predicaciones de la noche. Y cada tiempo intencionalmente te lleva al evangelio. Los juegos, claro que son adolescentes, jóvenes, los juegos son juegos, no son ahí andar, son juegos rudos. Envíen a sus hijos en este verano, pero son tiempos bien preciosos. Y al final, en la noche, predicación bíblica, predicación de verdad impactante, voy a decirlo así. Una iglesia madura entiende que las áreas de oportunidad de la iglesia son áreas para servir. Si te diste cuenta, los apóstoles no fueron en sí contra la murmuración. Ellos atendieron la necesidad, porque hay necesidades. Y eso está bien. Bendito Dios que hay necesidades entre nosotros. Bendito Dios que estamos preguntándole al Señor qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos. Porque si no hubiera necesidades, ¿qué crees? Nada estaría pasando. Si no hubiera roces, si no hubiera diferentes opiniones, si no hubiera problemas, ¿qué crees? Nada estaría pasando. Pero cuando la iglesia se moviliza, entiende esto. Hechos nos dice que la iglesia en el versículo 1 estaba creciendo, ¿verdad? Y había más discípulos. Inmediatamente, ¿qué nos presenta después? Un problema. Ese es el movimiento, voy a decirlo y atreverme a decir natural de la iglesia. Crecemos y a ese crecimiento, ¿qué viene? Problemas. Pero eso significa que más debemos concentrarnos en la predicación de la palabra, en nuestra vida en oración, en nuestra vida en comunidad y fortalecer lo que Dios ha puesto entre nosotros. Por eso Hechos nos enseña que el mayor peligro para la iglesia no siempre es la persecución externa o la falsa doctrina, sino el descuido silencioso de la predicación. Empezamos a ver otros horizontes. Esto, mis hermanos, es causado por diferentes demandas, por miedo, por quedar bien, por ser relevantes, por ser amigos de todos. ¿Qué crees? La predicación va a ofender, la predicación va a ser dura en ocasiones, la predicación va a hacer que te sumas en la silla porque te va a hacer ver tu pecado. Pero también te va a mostrar a Cristo lleno de gracia y de verdad, queriendo restaurar tu vida y que tu vida se parezca a la de Él. Debemos cuidar la predicación de la palabra dentro de la iglesia, porque mientras un descuido humano puede costar vidas temporales, distraernos o abandonar la proclamación fiel del evangelio puede tener consecuencias eternas. Tú y yo tenemos esa gran responsabilidad y privilegio, velar porque la palabra sea fielmente predicada en cada contexto, en cada reunión, escudriñar las escrituras para hacer que esto siempre ocupe un lugar importante. Pastor, pero yo no predico. Quiero terminar con esto. Quiero hacerte un encargo muy especial de mi corazón. Iglesia, debemos cuidar a quienes predican la palabra de Dios. Por favor, cada que alguien venga, trátenlo bien. Lo han hecho muy bien, háganlo mejor. Cada que un pastor venga entre nosotros, cuídenlo, anímenlo, oren por él. Lo han hecho bien. Por la gracia del Señor, los pastores que han estado entre nosotros se han llevado una buena impresión. Han visto en ustedes bondad, amor. Sigamos cuidando. Tenemos a Rubén en Puebla, tenemos a Daniel en San Miguel. Cuidemos de ellos. Vamos a ser intencionales en esto. También quiero pedirte algo. Puedes ayudar. Sí, no predicas, pero puedes ayudar con la administración, con el orden, la limpieza, la logística, ministerios. Hay mucho que hacer. Nunca digas no puedo hacer nada. Orando, estando al pendiente de otros hermanos, asistiendo a los estudios bíblicos, siendo puntual, siendo ordenado, amando. De eso se trata la iglesia. La palabra de Dios, mis hermanos, es aquello que verdaderamente da vida cuando el corazón está cansado. Esperanza cuando todo parece incierto y consuelo cuando el alma se siente débil. Es la que levanta al caído, anima al desalentado y moldea nuestro carácter día tras día. Nos confronta con amor y nos guía hacia esa vida que honra a Cristo. Pero sobre todo, la palabra fielmente predicada es la que salva. Dime entonces si no tenemos que cuidar la predicación de la palabra entre nosotros. Si no tenemos
que ser intencionales, mis hermanos, en saber lo que se está predicando y por qué se está predicando. Jóvenes, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que escuchas, no todas las cosas detrás de un podcast, un monitor o algo, apuntan a Jesús. Y yo espero que tú seas entrenado para que tus oídos escuchen la palabra de Dios y digas, esto no es lo que dice la Biblia. Espero que tu comunión, joven, cuando tú leas, escuches algo, diga, ay, esto me suena más a feminismo, o me suena más a LGTBI, HQTB, HDMI, algo así. O sea, si no me censuren. Que tú digas, esto no va por aquí. Te voy a decir algo y va a ser criticadísimo por esto. Pero esta semana o la semana pasada, mi hijo tuvo una tarea de eso. Y yo les he dicho que intencionalmente yo quiero que mis hijos estén en una escuela pública. Quiero que ellos sean testimonio vivo de Jesús en su contexto. Respeto homeschool, respeto escuelas cristianas, no me voy a meter ahí. Pero para mí, mi corazón es que mis hijos, ahí donde el Señor los llevó, puedan ser un testimonio vivo. Y toma la que me llegan con la tarea. Dije, se llegó el tiempo, que ya habíamos hablado de sexualidad y se llegó el tiempo. Les voy a confesar mi gran pecado. Cuando yo vi la tarea me enojé mucho, de verdad me enojé, o sea, estaba muy enojado. Dije, bueno, a ver, tranquilo, es tarea. Me metí a la computadora y empecé a redactar algo. Y le dije a mi hijo, vamos, te voy a dictar, lo vas a escribir, porque era de los derechos. Y vas a poner nuestra postura como cristianos, que Dios nos creó y nos creó intencionalmente con un sexo y todo. Y eso es lo que creemos, que Dios ama a todos, pero va en contra del pecado. Por ahí lo tengo. Total, entregó la tarea. La verdad que Mateo como que le costó trabajo, pero la entregó, estaba con 10, claro, yo lo escribí. Entonces, total, pero dije, algo me falta. Ok, hicimos la tarea, dimos nuestra postura cristiana. ¿Qué me faltaba? Explicarle. Entonces me senté, estábamos comiendo, terminamos de comer y le dije, Mateo, quiero explicarte esto. ¿Tú entiendes que esto no agrada a Dios? Sí, tienen derechos, pero como lo tiene una persona, un hombre, una mujer. Y se lo dije tal cual, espero no me censuren el video, si no, ni modo. Los hombres tienen pene y tú eres un varón, Dios te formó así, y las mujeres tienen vagina. Tu mamá es una mujer, y le empecé a explicar. Mis hermanos, de verdad yo estaba así como, ay, quiero que mis hijos sean moldeados por la palabra. Quiero que mis hijos entiendan estas verdades a través de la palabra. Todos vamos a estar expuestos a esto. Tú, varón, cuando salgas, si yo no te predico la palabra y se te endulza el oído con algunas cosas, ¿qué te van a decir? Que es natural engañar a tu esposa, que es natural hacer X o Y. Mujeres, de la misma manera. Si en este lugar no se predica la palabra por atender otras prioridades, nuestro oído va a ser endulzado. ¿Y qué crees? Todo va a parecer bonito, todo va a parecer bueno. Solamente es la palabra de Dios la que nos lleva a toda verdad. No soy yo. No es quien pasa al frente, es la palabra de Dios. Y debemos ser intencionales en eso. Que el Señor nos ayude a ser sabios y a ir a la palabra cuando nuestro corazón está triste, cuando nuestro corazón lo necesita, cuando queremos buscar otros horizontes porque eso ya no es divertido, no es bonito, no es atractivo, no es moderno. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a valorar lo que hoy tenemos completamente revelado, su santa palabra, y que es justo lo que nuestro ser necesita, no necesita otra cosa, necesita su palabra, y que el quehacer que tenemos como iglesia nunca esté por encima de la predicación de la palabra. Oramos. Padre, gracias por tu amor y misericordia, y gracias por la exposición santa de tu palabra. Gracias porque siendo pecador,